Muchas gracias, pastores Enrique y Anabel, por la invitación. Estamos muy emocionados. Siempre quise estar un domingo con ustedes compartiendo. Había tenido el privilegio de estar en una reunión, pero ahora Dios me regaló esa posibilidad. Me siento muy honrado, la verdad. Me acompaña mi hijo Timoteo. Si te pones de pie, Timoteo, para que lo conozcan. Él es nuestro hijo mayor, y nuestro hijo menor, Jeremías, se quedó en Durango porque hoy tenía que trabajar. Alguien de la familia pastoral se tenía que quedar ahí en Durango, ¿no? Así que reciban un caluroso abrazo, aprecio de la Iglesia Misión Esperanza en Durango. Ahí estamos desde hace 23 años que llegamos como misioneros y Dios nos ha permitido, junto con la comunidad duranguense, construir, edificar esa congregación. Bueno, decía recién su pastor que mejor un abrazo y no besos. Yo vengo de un lugar donde todo el mundo se besa, ¿no? Ustedes saben. Así que yo estaba tentado ahí a saludar de beso, pero me dijo que no. Pero Dios puso una palabra en mi corazón que todavía hasta ayer tenía la duda, pero ya ayer en la noche tuve una convicción de que esta era la palabra, y ahora que llegué y que estaba ahí en el privado y que veía el entusiasmo con el que los maestros y el equipo de niños preparaba la actividad para ellos, dije, esta es la palabra también para nosotros. Así que si me acompaña a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, vamos a leer unos versículos. Mateo 18 del 1 al 5, voy a leer de la Dios habla hoy, esta versión, pero usted lo puede seguir de la versión que usted tenga ahí. Quizá diga, ¿por qué el pastor está tan afónico, difónico? Es que todavía me quedan los goles que grité en el Mundial. Y bueno, no se puede evitar eso, ¿no? Ahí luego le cuentan a su pastor. Dice así: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Alguien dijo, dime qué preguntas y te diré qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás creyendo. La realidad es que no es la primera vez que los discípulos, los que estaban cercanos a Jesús, los que lo seguían, hacían este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas revelaban el corazón de ellos. La realidad es que ellos están pensando, como pensamos generalmente los adultos, en términos de posiciones. ¿Quién es el más importante? Cuando tenemos algún problema en alguna tienda, decimos, ¿puedes llamar al gerente? Quiero hablar porque sabemos que no puede resolvernos la persona que quizá nos está vendiendo algo. Las personas llegan a la iglesia, a las congregaciones, y enseguida dicen, ¿dónde está el pastor? Quiero hablar con el pastor, quiero pedir una consejería con el pastor. Y a veces cuando nos delegan con una persona de liderazgo, ya nos sentimos que no es lo mismo. Cuando vamos a una oficina de gobierno, pedimos una cita con el secretario, con el director del área, y cuando nos envían con un subsecretario, ya como que no es lo mismo. Pensamos en términos de posiciones. Pero Jesús, para responder esta pregunta, Él improvisa
una parábola dirigido por el Espíritu Santo, toma a un niño. Y qué mejor que compartirles esta palabra en un día como hoy, donde como sociedad celebramos a los niños. Toma a un niño en medio de ellos y responde y le dice: si ustedes no son como este niño, no pueden recibir el reino. Diga conmigo, como niños. Bien fuerte, como niños. Quiero que le digas al de tu derecha, al de tu izquierda, como niños. Así se llama este mensaje. La pregunta es, ¿qué significa ser como niños? En primer lugar, yo anoté 5 cosas. En primer lugar, los niños hacen constantemente preguntas. Todo el tiempo están haciendo preguntas. Nosotros disfrutamos mucho cuando nuestros hijos crecían de las preguntas que ellos hacían, porque uno sabe que, bueno, disfrutamos entre comillas, porque a veces las preguntas que los chicos hacen te desafían y te dan terror. ¿Cómo respondo? No sé si te acuerdas, los que tenemos hijos grandes. ¿Y cómo nacen los bebés? Viene la florcita y el pajarito y la cigüeña, y no sabíamos cómo, hasta que aprendimos luego a cómo teníamos que responder, que a los niños hay que responderle según la edad de su maduración. Pero la realidad es que detrás de esas preguntas hay algo increíble, porque los niños tienen constantemente una actitud indagante, que muchas veces, y lamentablemente, se la pagamos en las escuelas, en la educación, ¿no? No pregunte, cállese. Y ahí los chicos se van cohibiendo y dejan de preguntar. La realidad es que los chicos preguntan porque quieren encontrar respuestas en un mundo que están apenas descubriendo. Primero, cuando son pequeños, lo van descubriendo en la etapa oral, llevándose todo a la boca, ¿no? Van probando de todas las cosas, ¿no? Y luego, cuando ya empiezan a caminar, van tocando todo, y cuando empiezan a hablar, empiezan a preguntar. La realidad es que muchos adultos dejamos de preguntar hace rato, porque creemos que estamos de vuelta, creemos que ya sabemos todas las cosas. En el mundo de los adultos perdimos esa actitud indagante de la que habló nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: el reino de los cielos es como alguien que busca cosas viejas y cosas nuevas, como en un baúl, como una actitud indagante. Eso lo vamos perdiendo. ¿Y sabe qué? Todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, y si no, queremos decírtelo en esta mañana, creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le cantamos recién, es la única respuesta para este mundo. Y si no preguntas, nunca lo vas a encontrar, no lo vas a hallar. Por eso dice: el que llama, se le abre; el que busca, encuentra; el que pregunta, se le responde. Si has perdido esa actitud indagante frente a la vida, hoy es el día que la puedes recuperar. Diga conmigo, como niño. Preguntar. En segundo lugar, los niños nunca dejan de pedir. ¿Cuántos saben que los niños piden? Todo el tiempo están pidiendo. Es por eso que en las tiendas, en las grandes tiendas, tienen preparado todo para cuando uno llega con su hijo a la caja registradora. Ahí hay, si se dieron cuenta, todas cosas para niños: el huevo Kinder, el pajarito que habla, chocolates, todo para los niños. ¿Por qué? Porque saben que en ese tiempo es cuando van a consumir. Los niños piden porque no tienen pena de reconocer su necesidad. Ellos, se les ocurre algo y lo piden. Una vez le pregunté a mi hijo mayor, que está acá, ¿por qué me pedía a mí todo y no a su mamá? Y me contestó: es que tú tienes dinero. La realidad es que ahora que mi esposa hace rato que tiene sus propios ingresos, sabe que ahora de chiquito me pedía a mí, ahora de grande, ¿a quién creen que le pide?
a su mamá. Porque los hijos varones saben que la mamá no les niega nada, como las hijas mujeres saben que al papá no les niega nada, ¿no? Hay una cosa media extraña ahí, ¿no? De repente lo miro y digo, qué linda esa camisa que tienes. ¿Y quién te la compró, mamá? Y eso otro, mamá. Bueno, los niños saben lo que Jesús les enseñó a los discípulos. ¿Se acuerdan? Pidan y se les dará. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno. Mateo capítulo 7, versos 7 y 9. Ahora, ¿sabe qué? Recién hicimos un ejercicio maravilloso. Cuando el pastor dijo, vamos a orar. ¿Quién tiene una necesidad de salud a causa de una enfermedad, económica a causa de un desfalco financiero, relacional, problema familiar? Levanta tu mano. Y yo sé que aquí no pasa, pero por lo menos en Durango pasa. Yo conozco a muchas de las personas que están en el auditorio en el cual ministramos cada domingo y conozco muchas de sus necesidades, los he recibido en sus dolores, en sus momentos críticos, y a la hora de orar no son capaces de levantar la mano y decir, yo tengo una necesidad, aunque estemos todos con los ojos cerrados, porque les da pena. No vaya a hacer cosas que el de al lado se dé cuenta que tengo una necesidad económica o que el de al lado, del otro lado se dé cuenta que tengo un problema matrimonial. Y entonces no son capaces de levantar la mano y de decir, yo tengo una necesidad. Porque pedir es señal de dependencia. Y el mundo nos prepara para la autosuficiencia, para no necesitar de nadie, para creernos que todo lo podemos solos. El apóstol Santiago dice en su epístola, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esa es la diferencia entre un adulto y un niño. Cuando el adulto pide, ¿no es cierto? Como que tenemos una intención, una motivación espuria por ahí guardada, ¿no? Por eso cuando a veces las esposas nos piden algo a los varones, como que decimos, ¿qué onda, no? Y viceversa, porque pareciera que estamos siempre buscando una tajada de algo. Los niños no, los niños piden porque se les ocurre y porque necesitan. Así que si has perdido esa actitud de dependencia, de pedir con un sentido de necesidad, hoy es el día que puedas recuperarla y volverte como niño. Quiero que digas conmigo, como niño, como niños. En tercer lugar, los niños tienen una gran capacidad de asombro. ¿Cuántos saben eso? Sabe que yo soy maestro de música por muchos años y uno de mis primeros trabajos fue en un kinder. Y ustedes saben que cuando tú trabajas con niños pequeños, tienes que apelar mucho a la creatividad. Y entonces no sabía cómo conectar con ellos porque estaba acostumbrado a mi ámbito, eran las salas de concierto, la música de los grandes, ¿no es cierto? Y de repente sentarme con un niño y enseñarle música en la escuela pública, no sabía cómo hacerlo. Pero vino a mi mente un recurso que tenía. Yo soy pianista, pero mi papá es acordeonista, y entonces de chiquito, viéndolo a él, aprendí a tocar y tenía un acordeón pequeña. Y entonces la puse en un bolso y llegaba a la escuela y la forma de captar la atención de los chicos de 3 y 4 años a que no saben qué tengo en la bolsa, a que no saben qué tengo en el bolso, ¿no? Y ya cuando los iba así, estaba como 5, 10, y todos los chicos ahí, a que no saben ya, porque tienen una gran capacidad de asombro. Luego les decía, tengo un cocodrilo.
¿Qué? Porque el acordeón, ¿no es cierto?, se abre, se cierra el fuelle, y no sé por qué lo relacionaba con eso, y los chicos estaban fascinados. Y luego cuando la sacaba y hacía un ruido como si fuera las fauces de un cocodrilo que van a morder, los chicos estaban fascinados, ya me había ganado la atención de ellos, y luego los otros 15, 20 minutos que me quedaban de la clase, podía lograr cosas interesantes. Los niños se sorprenden porque están descubriendo, y este es el método de Dios para darse a conocer al hombre. Se llama revelación. Dios se da a conocer, deja descubrirse. A Dios le gusta jugar a las escondidas, pero para ser encontrado. Él quiere que lo encontremos. Pero cuando uno pierde el sentido de búsqueda, entonces ya no vale la pena lo que tú encuentras. Por eso Dios le encanta que lo busquemos. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y si tú estás en este lugar, seguramente alguien te invitó, alguien te trajo, viniste por curiosidad. Algunos hace tiempo que vienen, pero si es tu primera o segunda vez, seguramente hay una inquietud, hay una búsqueda, y quiero decirte que eso es algo que Dios produce en nosotros. Porque las Escrituras dicen que nadie busca a Dios por sí mismo. Pero cuando uno empieza a buscar a Dios, tiene esa actitud indagante, es porque Dios está obrando en nosotros. Jesús dijo al regreso de los 70, cuando los había enviado a predicar, ¿se acuerdan? Y regresa, le dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los sabios, a los entendidos, a los que terminaron la maestría, a los que leen muchos libros. ¿A quién? A los niños. Esos niños, tus hijos que están ahí afuera, tienen una capacidad para asombrarse que estoy seguro que todos los juegos que les pusieron, seguramente con mucho esfuerzo por parte del plantel, del equipo, ellos lo van a saber apreciar. Mientras que nosotros a veces, ¿no es cierto?, nos pueden preparar la mejor fiesta, el mejor cumpleaños sorpresa, lo que sea, y pareciera que no nos sabe a nada. Esa es la diferencia entre un adulto y un niño, pero hoy Dios quiere que te vuelvas como un niño. Diga conmigo, como niño. Cuando uno es niño, todo le llama la atención, pero a medida que va creciendo, va perdiendo esa capacidad de asombro. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te asombraste con un atardecer? Durango y Chihuahua comparten muchas características climáticas, orográficas, iba a decir citadinas, pero la realidad es que Chihuahua está muy bonito, los felicito, está increíble. Durango tiene un centro histórico increíble, les animo a que lo conozcan. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste de asombrar, o que te asombraste, mejor dicho, por ejemplo, con un amanecer, con una puesta del sol, con un colibrí en una flor? Muchas veces, ¿no es cierto?, dejamos de asombrarnos, dejamos de perder esa capacidad de asombro de ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho, y la vida se vuelve rutinaria, se vuelve aburrida, se vuelve insatisfactoria desde todo punto de vista. Y esa rutina es un caldo de cultivo para que se dé todo tipo de depresión, de enfermedad, de problemas relacionales, porque dejamos de asombrarnos con la revelación general que Dios dejó en el mundo. A causa de esa revelación conocemos la gloria y el poder de Dios. Y a causa de la cruz conocemos su amor. ¿Cómo está tu capacidad de asombro? ¿Acaso las muchas letras te han vuelto soberbio, altanero, apático y necio a la vez? Dios no se revela a los orgullosos, sino a los humildes. Diga conmigo, como niños. En cuarto lugar, los niños siempre quieren jugar. Si usted le dice a un niño, vamos a jugar, siempre está materia dispuesta. Ahora, no levante la mano, pero ¿cuántos papás, nuestros hijos,
En mi caso, cuando era más chico, nos decían, papá, vamos a jugar. No, estoy cansado. No, no tengo ganas. No, ahora no, mañana. Porque para nosotros ya no era algo que nos atraía. La realidad es que para el niño el juego es relación. Lo importante no es el juego, sino relacionarse. Él quiere relacionarse. Piense un poquito en los que ya pintamos algunas canas. ¿Cuáles eran nuestros juegos preferidos cuando chicos? Las canicas. ¿A quién le gustaba jugar a las canicas? A ver. Presupuesto 0,50 centavos. Es más, como la jugábamos al que ganaba, se quedaba con la del otro, no sé aquí, pero entonces presupuesto 0. Todo lo que tenía que ser un hoyito en la cancha y listo, las canicas. Las escondidas. ¿A cuánto le gustaban las escondidas? El poliladron, de perseguirse uno a otro y tocarse, no sé cómo se llamaba acá. La trae, eso. Es que se llaman diferentes, pero fíjese, todos eran juegos que tenían que ver con relacionarse. ¿Cuáles son los juegos de los últimos 20 años? O la diversión o los entretenimientos de los niños, lamentablemente, todo tiene que ver con ensimismarse. Cuando yo era ya más grande salieron los Walkman, se ponían acá y entonces ya la música era para él solo, para no molestar a nadie. Las consolas jugaban contra ellos mismos, ¿no es cierto? Ahora, ¿no? Una vez mi hijo más chico le digo, ¿con quién estás jugando? Y con uno en Australia. ¿No? Que casi me caigo de espalda. Yo jugaba con el vecino y él estaba jugando con una en Australia hablando en inglés. Pero hay una cuestión de... la mayoría de los juegos hoy en día son alienantes. Es decir, ¿no? Muchos bajan aplicaciones en el celular y ahí están jugando en el celular. La gente ha perdido la capacidad de jugar. Nosotros tenemos permanentemente actividades con matrimonios. ¿Saben cuál fue nuestra última actividad? Ir al boliche. Le llamábamos no te hagas bolas. Y llegamos un montón de parejas ahí al boliche y muchos de ellos no querían ir. ¿Saben por qué no querían ir? Porque no sabían jugar, nunca habían jugado al boliche. Porque los adultos pensamos en que me van a descalificar. Y lo dijeron luego como testimonio. Y la actividad, yo les digo que las actividades de juegos que tenemos como parejas y los jóvenes y los adolescentes son las más espirituales. O sea, es el momento más espiritual del ministerio, es cuando jugamos. Porque cuando tú juegas, tú te olvidas de tu posición, si eres el gerente de la empresa, si eres el papá en la familia, y entonces el juego te parifica. Ahí todos somos iguales y es los que ganan y los que pierden o los que sacan más o menos puntos. Miren, nos divertimos. Los testimonios de los matrimonios, cuando tiraban la bola parecía que iba picando así, rompimos yo creo que 4 o 5 líneas de esas, se morían de risa cuando una que no había jugado nunca tiró y hizo como 3 chuzas. Fascinados, hacía mucho no se reían. ¿Por qué? Porque disfrutaron del juego. Queridos papás, ¿cuánto hace que no juegas con tus hijos? ¿Cuánto hace que realmente no le dedicas un tiempo de calidad a través del juego? Pero ahora yo te pregunto a ti, tú, adulto, ¿cuánto hace que no disfrutas de un tiempo de jugar, de divertirte, de reírte con tus amigos, con tus compañeros, con los hermanos de la iglesia? Dios quiere sentarse con nosotros. Eso es jugar. Cuando tus niños eran chicos, tú no podías jugar desde acá arriba. ¿Qué hacías? Si a papá quiero jugar, ¿qué tenías que hacer? Tenías que sentarte con ellos y jugar. Yo era muy malo armando legos, pero de vez en cuando me sentaba. Y hoy mi hijo mayor está terminando ingeniería y le encanta armar y le encanta solucionar problemas. Y todo tiene que ver porque nació ahí. Ahí se desarrolló su capacidad. Dios quiere sentarse con nosotros. Él vino a la cruz para hacerse como uno de nosotros, para que aprendamos a relacionarnos con Él.
Él se identificó con nosotros. Somos nosotros los que andamos por la vida alienados en nuestro mundo adulto que nos aleja de Dios y que no nos permite jugar como niños. Diga conmigo, como niños. Último punto. Los niños todo lo creen. ¿Cuántos saben eso? Todo lo creen. No lo iba a contar, pero como me provocó el pastor, lo voy a decir. Por eso él está molesto. Su segunda hija, Mía, coincidimos ahora en Parral en el 40 aniversario, y me dijo que ella era fanática de Messi, que amaba a Messi. Y entonces, con mi esposa, le dijimos que le íbamos a regalar una camiseta de Messi. Y ahora que veníamos era la oportunidad. Yo estaba sudando que la encontrara la camiseta esa que le había prometido. La encontramos, la mandamos a estampar con el 10, que diga Messi. Pero yo no puedo dejar tengo grabado en mi mente cuando al otro día que le dimos la camiseta, me miró y me dijo, hoy me puse la blusa, me dijo. Y la mamá me dijo que había andado toda la mañana con su blusa para arriba y para abajo, su camiseta. Los niños todo lo creen. Si tú le prometes algo a un niño, tienes que cumplir. ¿Qué pasa? Cuando crecemos, nos vamos volviendo cada vez más escépticos. ¿Por qué? Porque recibimos muchas promesas, empezando por la gente por nuestros propios padres. ¿Cuántos recibimos alguna promesa de nuestros padres y que luego no cumplieron? No levante la mano porque ahora te voy a preguntar, ¿cuántas veces tú como papá prometiste algo y luego no cumpliste a tus hijos, o como esposos a nuestros cónyuges, o como pastores a la iglesia, o como líderes al grupo que tú dirijas? Todos fallamos en esto. Y entonces nos vamos enredando en una cultura de escepticismo donde incluso llegamos al cinismo, a dudar de todo y a tener una actitud permanentemente de pensar que todo el mundo está en contra de nosotros. Una vez una hermana en la iglesia me dijo, pastor, yo a esta iglesia ya no quiero venir más porque todo el mundo, nadie me saluda, todo el mundo me trata mal. Y claro, cuando yo la vi a la hermana con la cara de bulldog que tenía, o sea, nadie la saludaba, o sea, espantaba. O sea, a veces nosotros, con nuestra actitud, generamos en los demás lo que nosotros mismos queremos generar inconscientemente, pero es lo que estamos pensando. Nadie me saluda. No, es que usted no saluda a nadie. Nadie me sonríe. No, pero no invita a sonreír. La duda se instala en nuestra vida y entonces caemos en ese escepticismo muy dañino. Por eso dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Diga conmigo, todo lo cree. Esto me lleva a pensar, y sigo pensando en eso después de medio siglo sobre la tierra, que es mejor pecar de ingenuo que de desconfiado. Muchas veces me ha tocado ir al hospital, gente que te pide algo, dinero, esto, aquello, el otro, y cuando le digo, ¿y en qué camilla está su esposa internada? Luego que le di dinero para que compre un medicamento, que les ayudamos con algo, y me dice, no sé, en tal camilla en el sector, y como pastores podemos entrar, ingresar hasta la terapia intensiva, y cuando llego no hay nadie. La persona estuvo dispuesto a fabricar una necesidad que no existía, de casi matar a la esposa con un cáncer, con tal de que se le dé 50, 100 o 500 pesos, lo que fuera. ¿Usted cree que vale la pena eso? Y entonces uno le agarra una cosa y dice, uy, de nuevo, como decir, me vieron la cara, decimos. Pero luego cuando bajo las escaleras del hospital digo, prefiero pecar de ingenuo que de escéptico. ¿Sí o no? Sigue siendo más feliz. Porque así es Dios con nosotros. No es que es ingenuo, pero Él sigue creyendo en nosotros. Él cree en ti. Por eso envió a Jesucristo.
Si has perdido esa fe como la de un niño, hoy es el día en que Dios quiere que la recuperes. Quizá tu forma de relacionarte con Dios está sesgada, está oprimida, está contaminada por todas las veces que te prometieron algo y no te cumplieron. Y tú dices, Dios es igual, especialmente si esto sucedió con tus padres. ¿Sabes qué? Dios es un Padre perfecto. Él quiere que vuelvas a confiar en Él y que perdones a los que te hayan defraudado. Pues para ser honestos, nosotros también hemos defraudado a alguien. Pero Dios nunca nos ha defraudado a nosotros. ¿Quién es más importante en el reino de los cielos?, preguntaron los discípulos. Jesús dijo, el que sabe preguntar como niño, el que sabe pedir como un niño, el que sabe asombrarse como un niño, el que sabe jugar como niño, el que sabe confiar como niño. Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta obligada, ¿quieres ser como un niño?